Bueno, abran en Deuteronomio, por favor, capítulo 5. Mi versículo favorito es el 5:29, pero vamos a hablar desde el verso 23, solo para tener un contexto. Esto está sucediendo, bueno, esto está en Deuteronomio, no está sucediendo. Moisés lo está recontando, digamos. ¿Sí? Deutero significa segundo, o sea, es la segunda vez que se cuenta lo mismo. El episodio original está en Éxodo 19 y 20. Acá se está repitiendo lo que pasó en Éxodo 19 y 20. Pero es muy interesante porque Moisés, antes de leer, decir algo muy interesante, muy importante. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué otra vez lo mismo? Y porque toda la primera generación que estuvo presente en Éxodo 19, con el monte Sinaí ardiendo de fuego, el trueno, o los truenos, el terremoto, los relámpagos, la voz de Dios que hacía temblar todo, toda esa generación murió toda en el camino. Acá estamos 40 años después de lo que pasó. Pero la gente, Dios le dice a Moisés en Éxodo, y acá lo repite, que Dios lo hizo todo a propósito. Tembló el sonido y todo, era todo intencional, para que la gente se muriera de miedo, para que le temieran a Dios. Pero la gente no le temió a Dios. Le habrá temido ahí, y le habrá durado como a nosotros, 2 semanas máximo, ¿verdad? Y después empezaron a quejarse de Dios y a blasfemar contra Dios, y fueron muriendo todos. Y acá están la siguiente generación que sobrevivió a la primera, digamos, excepto Caleb y Josué, que fueron los 2 espías. Y acá se está recontando, los 10 mandamientos se van a explicar exactamente de la misma manera, ¿sí? Que se cuenta en el principio del capítulo 5 de Deuteronomio. Pero se empieza a recontar la historia de una manera más tierna. Deuteronomio es mucho más tierno que Éxodo. La misma historia, pero explicada de una manera muy cariñosa. Es un sermón esto. Todo el libro de Deuteronomio son 3 sermones. Este es el segundo sermón, donde se cuenta cómo la gente recibió la ley. Pero se va a contar de una manera para, digamos, penetrar el corazón más, o mejor, quizás. La primera estrategia, digamos así, no funcionó. Los truenos, los relámpagos, todo, algo faltó ahí para que las personas le temieran a Dios. Dios quiere que le temamos. ¿Sí? De paso les digo, antes de leer, el punto de mi sermón es que si no le tememos a Dios, le vamos a temer a cualquier cosa. A todo, si se quiere, cualquier cosa. Menos a lo que hay que temer, que es a nuestro Creador, ¿verdad? Y no es un concepto malo pensar que debemos temerle a Dios. A alguien le tenemos que temer. Y por eso, si vos no le temes a Dios y yo no le temo a Dios, voy a temer a cosas absurdas, tonterías, menos al Creador del universo, ¿verdad? Ese es el punto. Y noten acá, yo voy a leer para dar un contextito acá nomás, a partir del verso 23, antes de llegar al verso 29. Y traten de percibir, bueno, lo van a percibir en el verso 29, traten de percibir el énfasis en el temor, cómo se recuenta la escena de manera impactante, digamos así, pero termina con una nota de ternura que no existe en la Biblia, yo creo. Por eso es mi texto favorito, que no tiene sentido, digamos así, no tiene sentido. El verso 29, desde un punto de vista que ahora voy a explicar. Dice el verso 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación. ¿Qué palabras? Los 10 mandamientos. En el monte, de en medio del fuego, noten la palabra fuego, como se va a repetir, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, los 10 mandamientos. Y las escribió en 2 tablas de piedra, dice Moisés, Dios las escribió con su dedo, y las cuales me dio a mí. Son eufemismos, no, Dios no tiene un dedo, ¿verdad? Antropomorfismos. Dios es espíritu. Y aconteció, verso 23, que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía de fuego, o en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes, los líderes, ¿no?, de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Dios nos habla o le habló a ellos y no se murieron.
Ahora pues, le dicen los ancianos, ¿por qué vamos a morir? Porque Moisés le está pidiendo, si leen un poco antes, que suban de nuevo con él a seguir hablando con Dios. Dice, no, ya está, una vez alcanza, ya está. No queremos subir, le tenemos miedo. Ahora pues, verso 25, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Dios, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Están como convencidos de que no somos nada, ¿no? Se dieron cuenta que Dios no es un diosito, un palito que lo tallás y le hablás, ¿no? No, una estampita, no es. Verso 27, acércate tú, le dicen a Moisés, los líderes, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, de lo que el pueblo le dice a Moisés. Permítanme, perdónenme. Por respeto a ustedes, pongo un cronómetro. Ahí está. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, verso 28, cuando me hablabais, y me dijo Jehová. O sea, la gente le está diciendo, Moisés, no queremos subir, subí tú solo. Y Jehová oye eso y le dice, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que te han dicho. O sea, está bien, subí vos solo, Moisés. Y acá está el versículo para mí más notable en cuanto a la intención de Dios hacia nosotros, los seres humanos. ¿Quién quiera o quién diera que tuviesen, dice Dios, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es muy extraño esto porque Dios, al decir quién diera, es una expresión, ahora lo vamos a profundizar, pero es una expresión de un anhelo muy profundo. Dios se está expresando acá, pero de una manera muy cariñosa, tierna y, si se quiere, hasta débil, entre comillas débil. Dios está diciendo, ¿cómo me gustaría que tengan tal corazón? Pero si vos sos Dios, ¿cómo hablas así? ¿No? Nosotros estamos limitados. Bueno, ¿quién diera que yo pudiera cambiar el auto, no? No puedo. Y cosas por el estilo, imagínate. Hay un montón de deseos que uno tiene y no los puede cumplir. Pero Dios no puede cumplir sus deseos. Claro que puede. Pero está condescendiendo Dios, mostrándose vulnerable, si se quiere, porque Dios está buscando, y eso se ve a lo largo de todo el libro de Deuteronomio, está buscando el corazón de su pueblo. Dios, por supuesto, es un Dios que podía lograr que todos le tengamos pavor, pero no es el plan de Dios, evidentemente. Él quiere que lo amemos. Y para amarnos, o para amarlo nosotros a Él descendió, condesciende, digamos así, se hace vulnerable. Y bueno, lo vemos eso más que nunca y más que en nadie, digamos, cuando Jesús se hace hombre y estando en la condición de hombre es humillado, ¿no? Y la gente lo escupe, lo maltrata, todo, y es Dios, ¿verdad? Y Dios desciende de una manera que vos decís, no puede ser. No puede ser. Sí, pero fue. Porque Dios, en un sentido, sí quiere que le temamos, claro que sí, acá lo dice. Quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días, ¿no? Dios quiere que le temamos, pero no se conforma, con eso no alcanza. Al final de cuentas, Dios quiere que le amemos. ¿Sí? El temor de Dios sano, verdadero, al final nos va a llevar al amor a Dios. Nos va a llevar a la obediencia a Dios, acá lo dice, noten de nuevo, quien diese o quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Sí, el temor a Dios nos va a llevar a la obediencia completa, si el temor es completo, y en definitiva nos va a llevar al amor a Dios.
¿Y por qué nos va a llevar al amor? Y porque nos vamos a dar cuenta que es imposible. Por más que le temamos, nunca le vamos a temer perfectamente y nunca lo vamos a obedecer perfectamente. No, por lo menos no es la experiencia humana. Ni vos ni yo podemos obedecer a Dios perfectamente. No. Pero ya sabemos por este pasaje y otros que es el deseo de Dios. Entonces yo vivo consciente, yo tengo que temer a Dios, vos también, tenemos que temer a Dios de una manera perfecta para obedecerle y no lo hacemos. Y sabemos que este Dios, porque lo vemos en la Biblia, en todas las historias, en muchas, tiene la capacidad de destruirnos si no hacemos lo que Él quiere. Y no solo no nos destruye, sino que destruye a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para poder, a pesar de nuestra desobediencia, tener una relación con nosotros. Entonces, esa conciencia que viene por el Espíritu Santo y la conversión, ¿no? Nos llena el corazón de amor, de gratitud, de decir, no puede ser, ¿qué hago acá yo, Señor? Y eso va a ser, digamos, multiplicado, no sé, por 1.000.000, estando en el cielo. Vamos a estar ahí diciendo, ¿qué hago acá, no? Yo no merezco estar acá. Y eso no solo un día, no hay días en el cielo, pero en la eternidad vamos a estar ahí realmente adorando a Dios de todo corazón, porque somos conscientes de que nunca le obedecimos como Él quería. Pero aún así Dios hizo las cosas de tal forma que la obediencia de otro, Jesucristo, nos permita estar allí y ser perdonados. De manera que, en definitiva, no el temor al sonido, a los que van muriendo al lado nuestro, ¿no? En el desierto, no ese temor es el que produce el amor, sino en definitiva lo que produce el amor es la gratitud de ver que el Dios que me puede aplastar como un bicho asqueroso, a mí y a vos, y que debería hacerlo, lo mata a su Hijo Jesucristo, como si fuera un bicho. Así murió Cristo, para darme a mí la salvación. Bueno, y eso me explota, la cabeza, el corazón, así debería ser, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, dice 2 Corintios, pensando esto, que si uno murió por todos murió, y para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como que morir o vivir para Cristo, como lo presenta 2 Corintios 5, no es una opción para algunos consagrados, es cualquier persona que se da cuenta de lo que Dios hizo por ella. Nos llena el corazón de gratitud como respuesta, ¿verdad? Bueno, eso es lo que voy a decir, pero ahora lo voy a desmenuzar, ¿sí? Por si se cansan en el camino, ya saben de qué vamos a hablar. No nos gusta hablar del temor, qué sé yo, es la época en que vivimos, parece que hay que pedir disculpas, no, los pastores piden como perdonen, ¿no? Y tratan de explicar, Dios en realidad no quiere que tengamos miedo, no quiere que le temamos, es solo respeto, es solo tener cierta, tenemos que ser de alguna manera considerados con Dios, ¿no? Tenerle cierta reverencia, dicen, para suavizar. Sin embargo, leemos la Biblia y sí, Dios busca nuestro temor, pero no es suficiente, ¿no? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Cuando tememos a Dios, decía, no temamos a nada más. A ver, ¿para qué fingir que nosotros no tenemos miedo a nadie ni a nada, ¿no? Si es mentira eso. Sí tenemos temores, pero el temor nuestro debe ser a Dios, por sobre todas las cosas. Quien teme a Dios no teme a nada. Chesterton, un escritor antiguo, no evangélico, un escritor inglés, solía decir, pero escribió mucho sobre Dios, era católico él. Solía decir que si una persona deja de creer en Dios, no se vuelve atea, empieza a creer cualquier cosa. Y yo lo puedo adaptar y creo que no me equivocaría diciendo, bueno, si una persona deja de temer a Dios, va a temer cualquier cosa. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Nuestra sociedad, digamos, temer a Dios, digámoslo así, es como una manera, no es equivalente a decir, bueno, sos un convertido si temes a Dios. Hay gente que tiene cierto temor de Dios. Bueno, nuestra sociedad cada vez le teme menos a Dios. En las escuelas hace ya decenas de años empezaron a enseñar la evolución, que todo esto vino de una explosión y de las especies, etc. Ustedes saben, el Big Bang y todo. Los cristianos que se comprometen con lo que va sucediendo en la cultura, ¿no? Han protestado sobre eso, mucho.
que no estaba bien enseñar eso en las escuelas, porque tarde o temprano iba a haber consecuencias. Y claro, hoy ya parece una verdad revelada, ¿no? Que esto vino de la evolución y no de la creación. Que creer en Dios es una cosa personal tuya, pero Dios en realidad es como una construcción en tu mente o en la mía, pero no es una realidad. Cuando la sociedad como tal empieza a pensar que Dios en realidad no existe, es alguien que se lo inventa una persona, ya no hay temor de Dios. No hay temor de Dios en nuestra cultura. Y por eso la gente se ha llenado de todo tipo de temores, porque a Dios no le temen. ¿Sí? Tener temor de Dios sería equivalente a que una persona viva pensando, ¿y qué dirá Dios de lo que estoy haciendo, no? La verdad me encantaría hacer tal cosa, pero no la voy a hacer, porque a Dios no le va a agradar. Eso es temor de Dios. ¿Qué dirá Dios de esto? Y bueno, no lo hagamos, Dios no está de acuerdo. Bueno, hoy a nadie se le ocurre pensar así. Ya hemos perdido el temor de Dios. Pero estamos temiendo a cualquier cosa, imagínense ustedes. Como en la antigüedad, ¿no? El gran versito, digamos así, de los ateos, yo fui ateo y repetía todo como un loro, después me di cuenta de que todos decían lo mismo, en todas partes del mundo todos dicen igual, ¿no? Que Dios lo inventó la gente en la antigüedad para explicar las cosas que ellos temían, ¿no? Entonces como le temían al fuego, le temían a las tormentas, tenían el Dios del fuego, Dios de las tormentas, Dios del mar, Dios de esto, Dios del otro. A todas las cosas a las que tenían miedo le mandaron un Dios, ¿verdad? Pero está mal explicado eso es una falacia lógica si te pones a pensar. Porque sí hay dioses falsos en todas las culturas de la antigüedad, sí está el Dios del trueno, Baal, el Dios de la lluvia, el Dios del fuego, está todo eso, es verdad, el Dios del sol, Dios de la luna. Pero el Dios de la Biblia, que es nada que ver con eso, es más temible que todos esos dioses. Y lo muestra el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, qué ridículo inventar un Dios para tranquilizarte por tus temores y el Dios que inventaste es más temeroso que todos esos temores que tenés, ¿verdad? Le erraron ahí con el cálculo. Nada que ver, nada que ver. El único Dios que existe, los demás son dioses con minúscula, ¿no? El único Dios que existe es un Dios temible, que puede matar, y de hecho lo ha hecho ya, ha mandado el diluvio, ¿verdad? Ha echado a Adán y a Eva del huerto, ha hecho un montón de cosas a lo largo de la Biblia, bueno, ha matado en el correr de esos 40 años en el desierto a toda una generación, una cosa de locos. No nos podemos ni imaginar, leyendo. Se supone que eso tendría que haber producido una reacción en las personas de decir, bueno, no juguemos ya con Dios, pero no. Ya no hay temor de Dios en la tierra y se nos avisó en la Biblia que iba a llegar ese tiempo cuando ya nadie temiera a Dios. Estamos viviendo ese tiempo. Busqué hace años, acá tengo una lista de 42 temores que tratan los psicólogos, los psiquiatras, no la podemos leer toda, pero aracnofobia, a las arañas, aerofobia, a viajar en avión, agorafobia, o lugares o situaciones que pueden producir pánico, arrenofobia, a los hombres varones, la gente le tiene, arsonfobia, al fuego, bueno, autodisomofobia, un miedo extremo a oler uno mal y la gente te huela mal, etcétera. Vasofobia, a las caídas que pueden producir heridas o roturas de hueso. Bueno, gente que está ya cucú, como decimos nosotros, sí, etcétera. Acá están 42, después se las paso si quieren reírse. Cada vez hay más temores, porque cada vez se teme menos a Dios. Entonces, permítame decir sin vergüenza, porque es lo que la Biblia dice, tenemos que temer a Dios. Dios quiere que le temamos. Y es lo primero que se desprende de este versículo precioso. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días? Todos los días. Ojalá le temiéramos a Dios todos los días. Ojalá. Dios quiera. Bueno, ojalá es un sinónimo de quien diese. Digamos, es una expresión sinónima. Es muy interesante, en la Biblia la expresión temor de Dios se repite por todos lados, ¿no? Y de alguna manera es un sinónimo de reverencia, de respeto a Dios, claro que sí. Causado justamente por la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Que nos abruma, nos sobrepasa.
En algunas partes llegó a significar sinónimo de fidelidad o de ser un fiel, uno de los fieles, uno de los creyentes, ser personas que tememos a Dios o tenemos la verdadera fe. Proverbios 31:30 dice, hablando de la mujer virtuosa, engañosa es la gracia, vana la hermosura. ¿Cómo termina? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y empieza todo 31 diciendo que esos son los consejos de la madre que le daba al rey Lemuel. Hijo, busca una mujer temerosa de Dios. Eso es lo que te va... Esa es la mujer que necesitas vos. Vos sos un rey o vas a ser un rey. Buscate una mujer temerosa de Dios. Interesante la frase, cómo llegó a ser sinónimo de una persona realmente que tiene un montón de cualidades, que respeta a Dios, que Dios es algo importante en su vida. Nehemías 1:11 le dice, Nehemías, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, Nehemías, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, temer tu nombre. Sí, la palabra hebrea es yará, el verbo yará, temer. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de tus hijos, de los hijos de los hombres. Dios ha guardado cosas, su bondad o beneficios para los que le temen. O sea, no es algo negativo, todo lo contrario. Hay consecuencias positivas por temer a Dios. De hecho, lo que dice acá en este versículo 29, que es el deseo tan profundo en el corazón de Dios, es que nos va a ir bien para siempre, a nosotros y a nuestros hijos. O sea, la intención detrás que tiene Dios de que le temamos no es un megalómano ahí que está sentado en el cielo deseando que la gente se le rinda. No, Él quiere bendecir, Él está feliz. Siempre fue y será un Dios feliz, satisfecho. Esa para mí es la más grande de las implicaciones de la doctrina de la Trinidad. Dios está satisfecho en sí mismo, porque Dios no está solo. Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre ellos están fenómenos. Siempre estuvieron fenómenos. Dios no nos creó a nosotros porque necesitara algo de nosotros. Al contrario, nos creó para compartir, para comunicar todas sus bondades, su gracia, porque Dios se complace en bendecir a otros. Pero no quiere bendecir a cualquiera, porque si no esto sería un infierno este mundo, si no hubiera límites. Si todos llegaran a la conclusión que Dios te va a bendecir de todas maneras, porque a Él le gusta bendecir, así que hacer lo que se te antoje, no pasa nada, imagínate. No. Sí, a Dios le encanta bendecir, a Él se complace en ser bondadoso, pero solo a los que le temen. Por eso Dios quiere que le temamos. Porque todos los mandamientos que Él diseñó y que propuso, y que escribió, que mandó, los hizo para nuestro bien, no para Él. A Él no lo necesita. Él nos creó y sabiendo cómo iba a ser, y lo hizo así, de tal manera, lo hizo intencionalmente, ya estaba decretado, ¿no? Que el hombre iba a caer, porque de esa manera las montañas nos muestran el poder de Dios, la sabiduría de Dios. No sé, un microscopio, mirás y decís, no puede ser, el grado de perfección, wow. Y pensás en Dios, ¿no? Yo miraba la tabla periódica cuando enseñaba química, decía esto, y enseñaba así, esto no tiene sentido. Cómo está todo armado con estos pocos elementos, se hacen todas las cosas combinándolos, etc. La música será lo mismo, no sé, 7 notas musicales hay, más o menos, ponele, combinando, no tiene, todo lo que pongas la vista y mires un poquito detenidamente, decís, wow, Dios es asombroso, qué sabiduría, qué conocimiento, qué maravilla. Pero mirando todas esas cosas, no podés conocer el amor de Dios. La única manera de entender nosotros, mirando la creación, el amor de Dios, sería si Dios crea personas, seres morales, como somos nosotros, que lo desobedezcan a Dios, que merezcan un castigo, y a pesar de eso Dios paga por ese castigo expresando misericordia, compasión. Y entonces sí, uno dice, no puede ser. Así como los ángeles lo dicen. Así como dirán los ángeles, Dios, eres maravilloso, no sé, le cantarán por toda la gloria y todo muestra la gloria de Dios, el cielo muestra la gloria de Dios, el firmamento, etcétera, la luna, las estrellas. Pero cuando los ángeles miran nuestra miseria, lo desgraciado que somos, lo ingratos, lo viles, lo tercos que somos, y aún así Dios amándonos, mandando a su Hijo a morir en la cruz, dicen, no,
Esto no puede ser. Esto no existe, nunca se ha oído. Eso ningún Dios, esto es con minúscula de la antigüedad, ningún Dios ha hecho lo que ha hecho nuestro Dios. ¿Verdad? Bueno, esto no quiero mezclar todo, pero ha estado todo mezclado. ¿Verdad? O sea, a ver, Dios nos manda que le temamos, pero entendemos eso en un contexto donde Dios ha hecho todo por nosotros. Y no podemos tener dudas de las intenciones de Dios. Ninguno de nosotros puede pensar que Dios es un egoísta. Entonces no leyó, no entendió la Biblia. Dios dio todo por nosotros. Dios no quiere nada de nosotros. Él no busca nada. No nos necesita. El mundo, si vos y yo no existimos más, sigue todo igual, no pasa nada. A nadie le importa. Bueno, le importará a alguno que otro cercano tuyo, pero ponerle la firma que no nos interesa. Dios no nos necesita. No somos nada. Yo de chico le decía a mi papá, pero él me decía, hijo, ateo también, ¿no? Vivimos para hacer un recuerdo. Porque yo le decía, ¿para qué vivimos, papá? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Vivimos para hacer un recuerdo. Papá, ¿qué recuerdo? Si yo ni sé el nombre de mi bisabuelo, papi. Ni sé qué hizo. Hasta mi abuelo llega, por las historias que se cuentan, ¿no? Hasta mi abuelo llega. En caso mío, capaz que en tu familia, hasta tu tatarabuelo. Capaz, no sé, pero no tiene sentido. Esto es asombroso, que Dios diga algo así. Hace muchos años había una parejita, no importan los nombres, había una parejita, se hizo muy conocida en Argentina por una novelita, eran marido y mujer ellos, actuaban en novelas románticas. Yo no las veía, pero sé las noticias. Bueno, al final parece que la mujer lo dejó al hombre, porque el hombre era un salame, y el flaco se propuso reconquistarla. Y entonces empezó a hacer varias cosas para reconquistarla, nunca lo logró. Ya sabemos hoy, no. Y ya sabemos que el hombre era un salame, sí, por otras cosas que hizo después. Pero se le ocurrió una idea enorme como para reconquistar el corazón de su esposa. Alquiló una avioneta en un balneario muy conocido, lleno de gente, y en la avioneta pasaba, a toda hora pasaba de un lado para el otro, con un cartel que le decía, te amo, perdoname, te amo, no sé qué. Peor, la mujer se quería matar, ella veraneaba ahí, él sabía que ella veraneaba ahí. Es demasiado, se humilló ese hombre. Y uno más o menos que entiende cómo funciona la vida decía, pobre flaco. Digo, ¿por qué lo tenés que publicar así, no? ¿Por qué te tenés que humillar tanto? ¿Así cómo la vas a conquistar si no podés? Yo, permítanme, no quiero ser blasfemo, obviamente. Para mí esto que dice acá el verso 29 es Dios haciendo algo parecido. Demasiado Dios está humillando delante nuestro, diciendo, ¿quién diera? ¿Quién diera? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo anhelo que mi creación, los seres humanos, mi pueblo Israel, tuviera tal corazón, que me temiese todos los días para obedecer todos mis mandamientos? Es para que a ellos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos les vaya bien para siempre. Parece que no puede ser que Dios baje a ese nivel, pero lo hace. Está claro que Dios quiere que le temamos y en lugar de mandarnos a temerle o seguir haciendo terremotos, lo hace. Hace tsunamis, hace terremotos, a la gente le pasan cosas raras, ¿no? Hay accidentes, en fin. En países donde todo está seguro y parece que la vida funciona sola, como que Dios hizo como un relojero, ¿no? Hizo el mundo y lo dejó que funcione solo. Y en esos países del primer mundo hay gente que aparece en una escuela y mata gente con una ametralladora, cosas, o sea, el mundo sigue configurado de tal manera que los seres humanos cada tanto están obligados a pensar en Dios. Claro que sí, es así, porque necesitamos pensar en Dios. La muerte está a un paso, cualquiera de nosotros nos puede morir, se puede morir hoy o mañana, ¿verdad? Cualquier momento, no se juega con Dios, no os engañéis. Le dice Pablo a creyentes, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo le va a decir es un creyente? Obvio que Dios no puede ser burlado. Bueno, parece que no tan obvio, por eso se lo dice. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, ¿verdad? Dios quiere que le temamos. Dios quería que su pueblo le temiese para que no le pasara lo mismo a la generación anterior, que se murieran todos en el camino,
Porque Dios le avisa a Moisés, mira que, un poquito más adelante, el capítulo siguiente, mira que esta gente va a entrar a la tierra prometida y va a recibir casas que no construyó, va a recibir ganado que no crió, cultivos que no cultivó, la van a pasar bomba y en el momento que les empiece a ir bien se van a olvidar de mí, dice Dios, se van a olvidar de mí. Le avisa Dios a Moisés, porque Dios sabe cómo somos. Dios sabe. Por eso, y meto esto, quizás se preguntan ustedes por qué les pasa lo que les pasa. Con Ami, ¿no? Bueno, yo me lo pregunto, porque tengo la misma enfermedad que tiene Ami, y acá hay otros que la tienen. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios? Y bueno, porque si no, capaz que yo me olvidaría de Dios. ¿Verdad? Y cosas que te pasan a vos, vaya a saber, vos sabrás. Capaz que tenés, no sé, 60 años y seguís remando y remando y remando y no te alcanza el dinero. Y decís, ¿pero cómo? Yo conozco gente que, bueno, la remás, qué sé yo, 3, 4, 5 años, pero después ya está. Y yo sigo, y sigo, y sigo, hace 30 años que no me puedo levantar cabeza, digamos que el sueldo solo me da para apenas a llegar a fin de mes. ¿Por qué? Y te preguntás cosas así, pero la respuesta es que Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede manejar. Y nos da de una manera muy amorosa las pruebas que necesitamos para que sigamos buscándolo a Él y temiéndole. Porque si no nos soltaríamos, diríamos, bueno, ya está. ¿Quién es Dios? Para que yo le tema, dice ahí en Job, ¿no? La gente rica dice, pero ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Yo no conozco a Dios, no me interesa. Y todo lo que tengo lo conseguí yo, a mí nadie me regaló nada, etcétera, todas esas cosas. Así no se puede vivir, queridos hermanos, amigos que están acá, tenemos que temer a Dios. Acá lo dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen? Porque entonces sí lo obedeceríamos a Dios, ¿sí? Esto es una exhortación masiva a temer y obedecer y amar a Dios. Todo está en Deuteronomio, primer sermón del 1 al 4, es todo como un repaso histórico de todo lo que hizo el pueblo de Israel, hasta dónde los trajo Dios, todo lo que les pasó, lo bueno y lo malo, más que nada lo bueno, cómo Dios estuvo presente. Después en el capítulo 5 empiezan los 10 mandamientos, pero del 5 al 26, es casi todo el libro, es el segundo sermón. Imagínense a Moisés predicándole a la gente. Pero hay como una gran introducción a ese sermón, que es del 5 al 11. Acá está nuestro pasaje, en el sermón, en la primera parte del sermón largo, del 5 al 11. Y esta parte del 5 al 11 es una exhortación masiva a temer a Dios, para obedecerle y amarle. Ahora les voy a mostrar. Acá no aparece la palabra amor en este verso 29, pero sí aparece en otros versículos dentro de esta parte de Deuteronomio. ¿Sí? Y después, bueno, los sermones finales, o el sermón final, los capítulos finales, hablan de lo que pasaría si ellos obedecen a Dios, las bendiciones, y mucho de lo que pasaría si ellos insisten en desobedecer a Dios. Les iría demasiado mal. Noten lo que dice el capítulo 10, verso 12, dentro de esta sección que habla de temer, obedecer y amar. Ahora pues, Deuteronomio 10, 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, noten, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, obedecerle, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el gran punto de toda esta introducción al sermón más largo. Dios quiere que le temamos, que lo obedezcamos y que lo amemos. Y ya. De hecho, si vos buscás con una concordancia en hebreo la palabra amor, y te llama enseguida y la palabra corazón también, te llama enseguida la atención que Deuteronomio es el libro de todo el Antiguo Testamento que más habla del amor y del corazón. Tremendo. Y que en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, que se llama la Shema, oye Israel, en hebreo el Shema, donde dice que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Es la primera vez en toda la Biblia que se manda al ser humano a amar a Dios. Y también nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién en Deuteronomio 6 se nos manda a amar y no en Génesis 3? ¿Por qué hay que esperar hasta Deuteronomio 6 para decir que necesitamos amar a Dios? Porque tenía que haber una historia previa donde los seres humanos entendieran quién es Dios
y todo lo que Dios está dispuesto a hacer por ellos. Entonces tiene sentido que nos pidan amarle a Dios, o que Dios nos pida amarle a Él, porque no nos pide en un vacío. Él primero nos amó a nosotros, haciendo de todo por nosotros, perdonándonos. Bueno, al pueblo de Israel, Éxodo 33 y 34, les perdonó algo increíble, un pecado atroz. Y entonces sí, después de semejante perdón que Dios te diga, tenés que amarme, bueno, tiene sentido, porque Él me amó primero. Porque yo ya vivo con la conciencia de que en realidad no sé por qué estoy vivo, no entiendo. No tengo el corazón duro de decir, ¿por qué Dios me haces esto a mí? No, al contrario, leí, entendí, ¿por qué Dios a mí no me lo hiciste? ¿Por qué yo estoy vivo con todas las cosas que yo he hecho? Porque te amo, hijo. Ahora te pido, amame vos a mí. Y tiene sentido. ¿Sí? Es muy interesante. Es muy interesante también, vamos atando cabos, ¿no? ¿Por qué Deuteronomio tiene sermones? ¿Por qué son sermones? Éxodo no son sermones. Casi ningún libro de la Biblia son colecciones de sermones. ¿Por qué Deuteronomio son sermones? Porque los sermones son muy particulares también. Están de tal manera escritos y después entregados a las personas para producir emociones, no solo conocimiento. En un sermón uno lo habla. Un sermón, a diferencia de cualquier otro tipo de enseñanza, está diseñado para persuadir a los que oyen, convencerles, y tienen un cierto tono de urgencia, si no, no es un sermón. Tenemos que temer a Dios. Por favor, no sigas viviendo sin temer a Dios. Eso hace un sermón, ¿verdad? Va a tu corazón, no solo a tu mente, tiene que ir a tu corazón. Y eso es lo que se propone Dios otra vez. Por eso habla tanto del corazón de Deuteronomio. Quiere tomar el corazón de su pueblo para que no mueran todos otra vez, para que les vaya bien. Dios dice, ¿quién diese que tuvieran tal corazón? Ahí está el problema nuestro, el corazón. Y al corazón apunta Moisés cuando les predica estos sermones, para que de alguna manera Dios los quebrante y les diera ese temor en el corazón. Todos los estudiosos hoy en día están de acuerdo, después de tantos estudios arqueológicos, que el libro de Deuteronomio está organizado de tal manera como un tratado entre un amo o un poderoso de aquella época y sus vasallos, digamos. En la época eso es muy común, en el feudalismo fue muy parecido la forma de organizarse como era en el Oriente Medio. Las personas, bueno, había mucho vandalismo, no había ejércitos al mando del Estado, etcétera, entonces era un relajo. Si a vos se te ocurría robar al vecino, violar a la mujer que estaba, no sé, en el otro pueblo, pasaba. Si te salía bien, bueno, si te juntabas un par de amigotes, a lo mejor lo lograbas, nadie te hacía frente. Era como una cosa descontrolada. Entonces, la gente, el ser humano, digamos, de manera bastante inteligente, se empezó a organizar y decir, bueno, yo prefiero trabajar bajo tu tutela, digamos así, tu cuidado, vos eres el hombre que tiene poder acá, tenés mucho dinero, vos tenés un ejército personal, yo te pido que tu ejército también me proteja a mí. Y yo voy a trabajar el campo y te doy a vos gran parte de lo que cosecho. Yo me quedo con el resto, con esto me alcanza, el resto te lo doy a vos y vos protegeme. Y se hacían tratados entre vasallos, la gente, digamos que inferior, si se quiere, y los reyes, los príncipes, los reyes. Y esos tratados se han encontrado también, un montón se han encontrado, por causa de, la arqueología, ¿no? Y así se escribió este libro de Deuteronomio. Los 10 mandamientos, en un sentido, o el pacto que hacen, el llamado pacto mosaico, tiene esta estructura, donde Dios promete ser el Dios que protege a Israel. Israel se compromete a ser su pueblo y servirle a Dios. Muy interesante. Y es muy interesante que en estos tratados, que en definitiva son pactos, es un pacto, no es un arreglo comercial, es un pacto, algo sagrado. En este tipo de pactos hay unas hojas, digámoslo así, escrito como si fuera hoy en un escribano público. Hay una porción de ese tratado que cuenta, es toda narrativa, cuenta la historia entre el rey y los vasallos. Antes de firmar el pacto, se tiene que entender que este rey no apareció de la nada, no se sabe quién es, cómo le voy a dar yo a esta persona mi lealtad. Capaz que es un desgraciado,
Y termina él violando a toda la mujer en vez de no me protege nada. Era necesario tener una historia en común previa antes de firmar un pacto. Y eso es la ley de Moisés, es muy interesante. Que donde se hace el famoso pacto mosaico entre Dios y el pueblo de Israel y viceversa, donde Dios pasa a ser el Dios de Israel. Así comienzan los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahí está lo que hace el rey, digamos. Y entonces están los 10 mandamientos, lo que debe hacer el pueblo. Que es muy interesante, decía, que no pasa en nuestros pactos de hoy o en nuestros tratados, que hay toda una sección histórica, porque hay un trato previo entre ambas partes, donde las personas admiten que este hombre es un hombre bueno, es un benefactor, es alguien que los quiere, los aprecia y los va a proteger. Hermoso. Y de este Dios que hace un pacto con ellos, ahora en la segunda versión, porque la primera generación murieron todos, está tratando de conmover a esta nueva generación. Está tratando de hacer algo distinto, que es llegar a sus corazones. Por eso los sermones, por eso el concepto de amor, del corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Y por eso este versículo 29, donde habla de una manera, parece este hombre que yo les cuento buscando conquistar a la mujer que ya no lo quería más. ¿Cómo me gustaría? ¿Quién diera? Es muy fuerte la expresión, sobre todo en la boca de Dios. Se repite muchas veces en la Biblia, esta expresión, ¿quién diera? ¿Quién diera? ¿Quién diera? ¿Quién diera? Pero una sola vez en la boca de Dios, y es este versículo. Es asombroso, ¿sí? ¿Quién diera? Es asombroso todo el libro de Deuteronomio. O sea, el fuego está, como leímos, la tierra que tiembla está, las consecuencias están, al final, capítulo 28, 29, todo está bien, todo diseñado para que nosotros nos pongamos las pilas con Dios. Pero el factor más único de todos, que no existía en ninguna otra cultura, era el deseo de Dios de que le amemos, pero antes mostrar que Él nos amó también. Por eso era tan importante incluso que su pueblo haya sido esclavo antes, porque la gran demostración de sus intenciones buenas fue librarlos de la esclavitud, a ellos. Por eso empiezan los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Yo te libré de la esclavitud y ahora te pido que hagas esto. Yo soy tu benefactor. Pero pensemos por un momento, nosotros igual, porque en el Nuevo Testamento el gran episodio que se utiliza para llamarnos a rendirnos todo al Señor, a reconocerle a Dios como nuestro Señor, es la salvación, es lo que hizo Cristo en la cruz. Y se nos enseña muy bien, nosotros somos esclavos del pecado desde que nacemos. Y antes de pedirnos que nosotros le amemos a Dios, se nos dice que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él es nuestro Dios, que dio todo por nosotros. Y ahora nos manda a arrepentirnos y creer y amarle, temerle, obedecerle y amarle. Impresionante, tremendo. El Dios, este Dios que ha hecho todas las cosas, ¿no? Que es el Dios del universo. Él está aquí expresando que podría bien ser un mandamiento, expresándolo como un deseo intenso, un deseo ferviente de su corazón, solo para conquistar nuestro corazón. Ese es el punto. Precioso. Estoy aquí en mis notas, salteándome partes. Espero que esté claro en cada uno de ustedes que Dios busca que le temamos. Lea la Biblia, lea el libro de Jonás. Ahí hay muchas expresiones de temor, 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 temor. Al final, el temor, el único temor que produce un cambio es el temor a Dios. No a la tormenta, no a la ballena, no al océano. El temor a Dios. Temor a Dios. Todo aquí en Deuteronomio todo está enfocado en el corazón, el corazón, el corazón. El corazón en la cultura hebrea es el centro de control de nuestro ser, digamos. Quizás similar a lo que llamamos conciencia nosotros hoy, pero el corazón, por supuesto, no es el órgano que bombea sangre, ¿no? El corazón es el centro de la vida de una persona. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
4:29 de Deuteronomio dice más: si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón. Bueno, 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 10:12, ya lo leímos, con todo tu corazón. Dios busca nuestro corazón. Temor, que le temamos con todo nuestro corazón. En segundo lugar, y esto está muy lindo acá, y lo pongo entre medio, Dios quiere que nos vaya bien. Así lo dice este pasaje, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Dios quiere que nos vaya bien. Pensá. Nos va mal, pero no por causa de Dios, por causa nuestra. O no nos va tan bien, digamos, para no exagerar, pero no es Dios. Dios quisiera que nos vaya bien. El problema es que no le podemos temer a Dios tanto como Él nos pide, y por eso no nos va tan bien. No temer a Dios, puse aquí, cuando hay razones para tener miedo de Dios, es la esencia de la maldad. Pensá cada vez que vos pecás, ¿por qué lo haces? Y porque no temes a Dios. Y yo hago lo mismo, ¿verdad? Es tremendo. Después que Adán pecó, Dios lo buscó en el huerto y le dijo: ¿dónde estás tú? Capítulo 3 de Génesis, verso 10, le contesta Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Le dice Adán. Tremendo. Él tendría que haber tenido miedo antes de pecar. Ahora que pecó tenía miedo de las consecuencias, obvio. Cuando el apóstol Pablo quiere describir la depravación de los seres humanos, en capítulo 3, verso 18 de Romanos dice: no hay temor de Dios ante sus ojos. Ustedes saben, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay temor delante de sus ojos. Cuando va describiendo, ¿no?, la lengua, la mano, los pies, no hay temor delante de sus ojos. Cuando perdemos el temor de Dios, nos empieza a ir mal. Empezamos a ser malvados, malos. Y Dios quiere que nos vaya bien, por eso quiere que le temamos. ¿Sí? La idea es que una persona actúa como si Dios no existiera, y así actuamos a veces, cosa que nos debería horrorizar, y es lo que nos debe pasar, y nos pasa. Parece mentira. No temer a Dios es la raíz misma de la maldad. Juan Calvino dijo: toda maldad fluye de un desprecio de Dios, ya que el temor a Dios es la válvula por la cual se controla nuestra maldad. Su eliminación del temor de Dios nos libera para disfrutar de todo tipo de conducta licenciosa. Ya no tenemos restricciones morales, eso sería, ¿no? Amalek, que era una tribu, digamos así, un pueblo antiguo, atacó a Dios, al pueblo de Dios por atrás, por la retaguardia, dice Deuteronomio 25, porque no tuvo ningún temor de Dios. Por eso lo hizo, sabiendo que estaba mal. No era leal, se ataca por el frente, no por atrás. No tuvo temor de Dios. Eclesiastés 8:13 dice: no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Estoy tratando de demostrar que hay una conexión entre el temor de Dios y que nos vaya bien, y el no temor de Dios y que nos va mal. Eso es lo que está mostrando acá. Jeremías 5:23 y 24 dice: este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Y se apartaron, y así les fue. Malaquías 3:5, terminando en el Antiguo Testamento, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y se acuerdan la parábola del juez injusto? Lucas 18, cuando la mujer va y le pide que le haga justicia, al final lo cansa, el hombre le hace. Pero dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, por eso era un malvado, porque no temía a Dios. Tremendo. Cuando Abraham, es la primera vez que aparece el concepto de temor a Dios en la Biblia, es cuando Abraham llega a una ciudad
y él piensa que le van a violar a su mujer. Y entonces miente, dice, no, no es mi mujer. Pero Abraham dice, me dije a mí mismo, dice, Génesis 20, verso 10, seguramente no hay temor de Dios en este lugar. Por eso van a hacer estas barbaridades, porque no hay temor de Dios. Es impresionante. Es impresionante. Parece que le estoy hablando al coro, ¿no? Como dicen en inglés, porque digo, bueno, se supone que estamos acá porque tenemos temor de Dios. No sé. No sé si yo temo a Dios tanto como pide o como desea Dios en 5:29. No sé. Y les exhorto, porque esto es un sermón, les ruego, hermanos, temamos a Dios, necesitamos temer a Dios, para que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que le temamos, pero no de una manera egoísta, absurda, egocéntrica, ególatra, sino para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Por algo en Hebreos, que es un libro escrito para cristianos, en el Nuevo Testamento, les dice, les recuerda a los lectores de Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice que le debemos adorar con reverencia y temor. ¿Para qué decirlo? Si supuestamente ya está resuelto eso por ser nosotros cristianos. No necesariamente. En Romanos 11, Pablo nos anima a considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. Tenemos que tener temor, para que nos vaya bien, por supuesto. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Impresionante. Dios quiere que le amemos, en tercer lugar. Dios quiere que le temamos, Dios quiere que nos vaya bien y Dios quiere que le amemos. Por eso está escrito de una manera tan cariñosa esto. Yo veo acá a Moisés casi hablando como un abuelito, por instrucción de Dios, ¿no? Imagínate que, no sé, acá algunos son de ciudades grandes, Córdoba, acá hay varios cordobeses. Córdoba es una ciudad muy grande, hermosa. Y algunos vienen de Asunción, enorme, también. Bueno, se portó bárbaro, hasta ahora. Bárbaro. Imagínense, alguien que te vio así, que te tuvo en brazos, ¿no? O tu abuelo que te conoció de chiquitito. Yo pienso en un abuelo. Imagínate que te estás por ir de un lugar, de un campito, no sé, de una aldea, de un pueblo muy pequeñito, y te estás por ir a la ciudad grande, a la capital, a trabajar, y sos menor de edad, quizás, no sé, querés ir a estudiar a la universidad, tenés 18, 19 años. Imagínate tu abuelo despidiéndote y llamándote que pases por su casa y te está diciendo, Robertito, ten cuidado. Mirá que no va a ser lo que vos pensás. Va a haber muchos peligros allí. Te habla como poniendo el corazón sobre la mesa, digamos. Así es Deuteronomio. Porque Moisés sabe, y lo dice acá, que el pueblo se va a infatuar, dice, se van a olvidar, se van a agrandar, se van a volver soberbios. Y le está hablando con mucho afecto. Por favor, Robertito, acordate, vos venís de acá saliste. Acordate de los valores que te enseñó tu papá, tu mamá, que te enseñamos nosotros, tus abuelos. Por favor, no cambies, no te dejes engañar, no te agrandes, etcétera. Ten cuidado. Y eso es lo que hace. Este es el efecto que quiere producir este versículo, que es como que viene del corazón de Dios. Imagínate a Dios diciendo, ojalá, Dios quiera, ¿quién diese? ¿Quién diese? Es lindo porque cuando uno dice quién, uno está diciendo, bueno, Dios quiera, ¿no? Pero lo está diciendo Dios. Dios está diciendo. Pero es una manera obvia de decirlo para producir un impacto en nosotros que lo leemos. ¿Cómo va a decir eso Dios? Si Él quisiera nos daría ese corazón. ¿Por qué no nos da ese corazón? Bueno, eso se desarrolla después en el resto de la Biblia. Si Dios al final nos da ese corazón. Porque sin ese corazón no lo podemos amar. Ni vos ni yo podemos amar a Dios. Si Dios no nos diera un corazón, sacara este corazón de piedra que tenemos y nos diera un corazón de carne. Y ese es el Evangelio. Ese es el famoso nuevo pacto, donde Dios nos da un nuevo corazón. Sin un nuevo corazón ningún ser humano puede temer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. No podemos. No lo tenemos.
Y ya sabemos, los que somos grandes ya sabemos. Acá hay algunos que son todavía jovencitos, adolescentes quizás. Ojalá ya te hayas dado cuenta que hay como una especie de monstruo dentro tuyo. Le hablo a los jóvenes. Que vos no podés, no es cuestión de ponerte las pilas. Decir, bueno, voy a empezar a respetar a mis papás, voy a empezar a hacer los deberes, a hacer las cosas bien. Y no te sale. No te sale. Y vos no sabés por qué, pero no te sale. Y porque necesitas un corazón nuevo. Vos no tenés todavía ese corazón. Y no se trata de ponerte las pilas, de leer, ver videos de autoayuda. Ahora está de moda el estoicismo, que es toda una filosofía griega de ascética, ¿no? De ponerte las pilas, de sacrificarte, andar a correr, rompete el alma, que te duela, y vas a tener dominio completo de tu ser. No tenemos dominio completo de nuestro ser, porque nuestro corazón está corrompido. Y ese mismo corazón, miren, yo llegué a la fe, y no es el caso de todos, yo entiendo, yo era ateo, pero yo llegué a darme cuenta que era un pecador perdido porque yo quería amar a mi papá y no podía. Entonces, siempre terminaba peleando con él, siempre. Era mi orgullo. Yo no tenía esas categorías tan claras en mi mente, ahora me doy cuenta. El problema no era mi papá, era yo. Pero empecé a sospechar que era yo. Porque yo decía, bueno, empecé a lavar los platos en casa, empecé a ponerme las pilas como adolescente, ¿no? Porque yo me daba cuenta que toda mi interacción con mi papá terminaba en una pelea. Toda. Y hasta me costaba estar con él. Lo digo con vergüenza, ¿no? Me producía un rechazo enorme. Vergüenza. No quería que mis amigos lo conozcan. Pobre mi papá, no tenía nada de malo, pero bueno, yo estaba como alienado. Pero un día me propuse. Dije, no puede ser. Yo sé que un día, mira vos, ¿no? Tipo un concepto casi estoico, ¿no? Un día me voy a arrepentir de esto. Algún día, el día que no tenga a mi papá, me voy a dar cuenta que era un crack. Era un genio, un fenómeno. Pero ahora no lo respeto, no puedo. Y lo traté de empezar a respetar, y no pude. Y Y empezaba bien toda la interacción, pero terminaba todo mal. O sea, yo le ponía onda, ¿no? Sabía lo que a él le gustaba, etcétera, me acercaba, le digo, te ayudo, que yo te paso los tornillitos, no sé, estaba arreglando algo, y terminamos mal. Le digo, papá, basta, me dice. Sí. Al final eso me llevó a Cristo, porque me di cuenta que mi corazón, había un problema en mi corazón. Y ese es el punto en todo este relato del Antiguo Testamento. Que ese corazón, Dios es el que está diciendo, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Bueno, si vos no me lo das, no lo puedo tener, Dios, porque encima tuyo no hay nadie. Y lo decís así, como quien diera, parece que estás frustrado, porque es una expresión de cierta frustración, ¿no? Cómo me gustaría. Bueno, es para producir también en nosotros una reacción de decir, bueno, wow, tremendo esto. No existe tal persona con ese corazón, no hay. Salvo que Dios nos dé ese corazón. Y eso es lo que hace. Miren, 23 veces se usa esta expresión, quién diera, 23 veces en la Biblia. Salmo 55:6, por ejemplo. ¿Quién me diese, dice David, alas como de paloma? No va a tener nunca alas David de paloma, ¿para qué las quiere? Él quería volar de ese lugar, quería salir, una expresión. Job 6:8, ¿quién me diera, dice, que viniese mi petición y me otorgases, Dios, lo que anhelo? ¿Quién diera? Job 11:15, oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Y así, quién diera. Es el equivalente a ojalá. Lo que pasa es que todos sabemos que ojalá es Alá quiera, ojalá, Alá quiera. El Dios de los musulmanes, Alá quiera, ¿no? Ojalá. Pero la única vez, ya lo dije hoy, la única vez que esta expresión de quién diera, cómo me gustaría, me muero de ganas de tal cosa, que la dice Dios, es esta, expresando la frustración que le producimos los seres humanos en un sentido, porque no hacemos lo que Él quisiera, no podemos, no hay manera. Es impresionante. El punto es, como estábamos diciendo entonces, es que Dios nos dé ese corazón. Lo necesitamos, ¿sí? Noten el mismo capítulo, el mismo libro de Deuteronomio, si al final nos damos cuenta leyéndolo completo el libro, que ahí hay una intencionalidad. Digamos, la Biblia noten acá, ustedes ven el borde de la Biblia, estamos casi al principio.
Este es el gran drama de todas las escrituras. ¿Cómo puede ser el ser humano? ¿Cómo puede el ser humano? ¿Cómo puede Dios reconciliarse con el ser humano? Lo perdió la relación esa hermosa y bonita y íntima, perfectamente íntima, en Génesis 3, el tercer capítulo de la Biblia. ¿Cómo puede Dios recuperar esa relación perfecta entre el hombre y Él? Bueno, así se nos da otro corazón. Este no sirve. Noten Deuteronomio 29, ya terminando el libro, verso 4, Deuteronomio 29, 4. Pero hasta hoy, dice Moisés, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Mirá vos, ahí está el problema. Dios nunca te ha dado ese corazón. No lo tenés. Entonces, por más que te pongas las pilas, no podés. No podés amar a tu papá, no podés amar a tu esposa, a tu esposo. No podés obedecer a Dios, no tenés temor de Dios. Y te atrae el pecado y vas de nuevo. El problema es el corazón. Deuteronomio 36, siguiente capítulo, noten. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tus descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que te vaya bien. Dios te va a dar. Dios va a cambiar tu corazón, el tuyo y el de tu descendencia, para que puedas vivir. Hasta que Jehová no interviene en tu vida cambiándote el corazón, no hay caso. No va a pasar nada. No vas a temer a Dios, no lo vas a amar, no lo vas a obedecer. O en el orden correcto, temer, obedecer y amar. No vas a poder. Por eso es tan importante cuando seguimos todo el trayecto de la revelación bíblica, la teología bíblica, digamos, llegamos a los profetas Jeremías y Ezequiel, los dos están profetizando cuando el pueblo de Israel ya después de tanta y tanta porfía terminan en el exilio por su pecado. Y ellos profetizan que un día Dios les va a dar un nuevo corazón a las personas. Lo que se llama el nuevo pacto. Por eso nuestra Biblia dice Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Testamento es pacto. O algunas Biblias antiguas decían el libro de la nueva alianza. La alianza es pacto o testamento. Por eso tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la ley de Moisés. Ese era el pacto que rige el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece por fin esta promesa del nuevo corazón que tanto los seres humanos han deseado, especialmente el pueblo de Dios. Dice Jeremías 32, 29 al 40. Yo voy a leer solo 39 al 40. Voy a leer el 39 y el 40. Ese es el nuevo pacto. Dice Dios por medio de Jeremías. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, noten de nuevo el temor, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Lo mismo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Lo mismo, hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese es el nuevo pacto. Y Ezequiel lo dice parecido, Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo, dice Dios por medio del profeta. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, ese es el nuevo pacto. Y eso es en el cual estamos nosotros hoy. Si hemos venido a Cristo arrepentidos, pidiéndole que nos salve. Cuando Él estaba en la última cena, acuérdense cuando toma la copa para compartir, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que yo derramo por vosotros. Él murió en la cruz para que sea posible, cuando nosotros pecadores, reconociendo esa incapacidad, nos acercamos a Él arrepentidos. Eso significa reconociendo, dándonos cuenta quiénes somos. ¿Cuál es el verdadero problema? No es Dios, no son los políticos, no son las instituciones, no son los jerarcas, la oligarquía, no sé qué. Somos nosotros. Yo soy el problema, Dios. Yo soy el problema. Yo soy el que detesto a mi padre. Yo soy el que no lo puedo amar. Yo soy el que me peleo. Yo soy el que desprecio. Yo soy Dios. Yo necesito un corazón nuevo. Por favor, Dios, perdóname. Perdóname. Te ruego que la muerte de Cristo, el que nunca pecó y murió por
que sí pecaron, te ruego que esa sangre de Cristo se aplique a mi corazón. Dame, por favor, Dios, ese nuevo corazón. Por favor, Señor, necesito un nuevo corazón. Y entiendo que Cristo vino para que lo tenga. Por favor, dámelo. Señor, sálvame. Perdóname, Señor. Dame ese nuevo corazón que tiene que ver con que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿verdad? A nuestro interior, que nos limpie y nos dé la capacidad de amar, de obedecer, de temer, como Dios lo quiere. Eso es el Evangelio. Y en definitiva, todos estos deseos son expresiones muy, muy conmovedoras. Dios no está frustrado. Dios siempre tuvo un plan. Jesús dice que desde antes de la fundación del mundo estaba destinado Él para morir en esa cruz. Dios nunca estuvo frustrado, jamás. No puede ser Dios, sino Dios hace todo lo que Él quiere. Nada le puede impedir hacer lo que le guste o lo que Él quisiera. Quizás esa expresión es solo para ayudar al pueblo de Israel a ser conscientes de que el problema no era el desierto, que era muy arenoso, que había muy seco, que por eso yo pequé, porque mi papá, porque esto, porque la comida era un asco, o no sé qué. No. El problema es tu corazón, y es el mío. Somos otro pueblo, otra gente, pasaron miles de años, pero el problema sigue siendo nuestro corazón. Y Dios vino, Jesús vino, el Hijo de Dios, a dar su sangre. Los pactos se sellan con sangre. Así se hacía en el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para verlo, pero allá en Éxodo, cuando se hace el pacto mosaico, agarran sangre y rocían a todo el pueblo con sangre. Se sella con sangre, ¿sí? Es un pacto de sangre. Cristo dio su sangre para establecer este nuevo pacto, ¿sí? Y estamos bajo ese nuevo pacto cuando nosotros venimos, como dije, arrepentidos, reconociendo nuestra necesidad y pidiéndole a Dios que nos perdone. Y dispuestos a ser sus vasallos, porque de eso se trata. Es parte del pacto, es venir a dejar que Dios sea nuestro Señor. A no solo pedirle la salvación, sino a ponernos bajo su autoridad, dejando que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, eso dice la palabra. Yo les ruego, queridos que me están escuchando, que no sé si en todos los casos hay personas, sabemos por nuestra experiencia y sobre todo por la Biblia, que escuchan esto de una, otra, de todos los ángulos posibles, porque ese es el mensaje central de la Biblia, y todavía no se les cae la ficha. Lo hace Dios eso. Orá o rogale a Dios para que te abra los ojos, para que puedas ver tu situación real, no la que vos te imaginás, real. Vos con tu corazón así como lo tenés, no estás ni bien con Dios, ni bien con los demás, ni te espera un futuro promisorio. Todo te va mal. Necesitas un nuevo corazón. Y Dios te lo puede dar, y te lo quiere dar, por medio de lo que hizo Cristo. Así que, por favor, habla con el Señor. Habla con Dios y expresale de tu quebranto, tu arrepentimiento y tu reconocimiento que lo necesitas a Él. Por favor, ¿sí? Señor, te damos gracias por el mensaje de la Biblia. Señor, que tú quieras bendecirnos de tal manera para que todo nos vaya bien, que nos hayas dejado mandamientos que no podemos cumplir del todo, para que también pudiéramos darnos cuenta de la necesidad de un cambio radical en nuestra vida, pero haber hecho todo lo necesario a un costo tan infinito como venir a la cruz, Jesucristo, y morir por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, para que tu sangre preciosa sellara un nuevo pacto en el cual nuestros pecados son perdonados, son borrados, son limpiados, de manera que un Dios santo que odia el pecado pueda tener una relación personal, preciosa, íntima, con cada uno de nosotros, Señor, arrepentidos. Por favor, produce fe en el corazón de cada uno de los que escuchan para venir a ti, Señor, buscando ese nuevo corazón como tú ofreces darlo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra que es preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.